es El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Miren, hoy tenemos un tema muy poderoso. ¿Por qué? Porque aún la ciencia ha podido corroborar, haciendo estudios científicos, de cómo la Biblia afecta poderosamente el cerebro humano. Y lo que vamos a ver tiene que ver con la neuroteología. ¿Por qué? Cuando hablamos de neuro, hablamos del cerebro. Y la teología es el estudio de Dios y sus atributos. Entonces, podemos encontrar de que Dios afecta nuestro cerebro y todo nuestro ser a través de su palabra. Pero no lo afecta de una manera negativa, sino todo lo contrario. Los efectos de leer la Biblia son buenísimos. Entonces nosotros encontramos aquí un cerebro con su cerebelo y su tallo central, a través del cual se comunica el cerebro a todo el cuerpo a través del sistema nervioso central. Pero vamos a ver un poquito más qué es lo que realmente hace la Biblia en el cerebro de todas las personas que decidimos oír la palabra de Dios, buscar de Dios, que decidimos acercarnos a las Escrituras. Y déjeme decirle que va a ser sorprendente. Miren, primero nosotros debemos entender que hay que hacer una diferencia inmensa. El Logos, ¿quién es el Logos? Jesucristo. El Logos, al ser Jesucristo, es la revelación completa y profunda de Dios, de su amor y su misericordia. O sea que vamos a diferenciar. De aquí en adelante, Jesús es conocido como el Logos, la palabra viva. Y ojo, las Escrituras son el lenguaje que Dios va a utilizar para poder llegar a nosotros. Entonces, escuchemos esto. Primero, nosotros encontramos que en el cerebro las funciones cognitivas se activan a través de la escucha y de la lectura. Cuando nosotros estamos leyendo y estamos oyendo, ocurren funciones similares pero diversas. Cuando nosotros oímos, entran los fonemas. O sea, las palabras y los sonidos entran a través de nuestro conducto auditivo y empieza a activar en nosotros ciertos procesos como los que voy a mencionar. Primero, empiezan procesos de codificación y de codificación. La codificación es qué me están diciendo, entender lo que me están diciendo. Eso se genera en el área de Wernicke. Luego pasa al área de Broca, donde decodifica, o sea, la respuesta a lo que me están diciendo. Del área de Broca pasa a la área motora y esta realiza la acción. Ya se generan las respuestas. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo, primero que todo, la vista queda en la parte de atrás del cerebro. ¿Ya? Les voy a señalar un poquito aquí con el mouse. Miren, en esta partecita. ¿Ya? Entonces, de aquí empieza la vista. Cuando nosotros vemos, la figura está al revés. Nosotros la vemos de frente, parado, todos, pero está al revés. ¿Ya? Dentro de nuestro cerebro. Entonces, primero la vemos, luego pasa al área, como les decía, de Wernicke, codificación, luego al área de Broca, de codificación, luego al área motora, que queda acá arriba, ¿sí? Y esta genera una respuesta. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios,
Dios nos programa neurolingüísticamente y empieza a llegar de su poder y su autoridad. Entonces, Dios utiliza el lenguaje. Por ejemplo, en este momento está usando mi forma de comunicar, mi voz y los fonemas que están saliendo de mi cuerpo. ¿Para qué? Para empezar a hablar a cada uno y empezar a generar procesos de neurolingüística, neuroprogramación, y empieza a llevarnos a un cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre esto, Dios empieza a llegar con su Santo Espíritu y con su palabra, o sea, con el Logos, empieza a transformarnos, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es como cuando vamos a un restaurante, tenemos mucha hambre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedimos el plato más rico, más caro, y empezamos a comerlo, y empezamos a degustarlo y demás. Nuestras papilas gustativas empiezan a segregar saliva, empieza a generarse el bolo alimenticio, llega al estómago, en el estómago empiezan los líquidos o los ácidos del estómago, empiezan a deshacer y empieza la absorción de nutrientes y demás, hasta líquidos, a través de las vellosidades del estómago y del intestino. ¿Sí me entienden? El estómago tiene un moco, pero en el intestino tiene unas vellosidades. Esas vellosidades empiezan a absorber los líquidos y los nutrientes. Y eso tenemos que tener claridad. Lo mismo pasa con el espíritu. Nosotros empezamos a leer la palabra de Dios. Nuestro espíritu tiene hambre. Y entonces, ¿qué acontece? Que esas programaciones que Dios nos da a través de su palabra, empieza a transformarnos, porque empieza a traer esperanza, empieza a traer renovación, empieza a traer una estructura interna sólida, que es el Espíritu Santo de Dios, que va a solidificar o va a hacer esa columna que va a traer la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual, la estabilidad mental. Por eso mucha gente se sana. ¿Por qué? Porque cuando llega el Señor a través de su palabra y empieza a revelar a Cristo Jesús, el amor de Dios, la misericordia de Dios, a un Dios que no es ajeno a nosotros, sino un Dios que se hizo carne para poder comprender al hombre y hacerle entender que como estaba obrando estaba mal, nosotros nos empezamos a apartar del pecado. Mire cómo es de tremendo. Todo esto es científico. Pero Dios simplemente dice, acércate a mi palabra. Y dice a través de su palabra, todo aquel que quiera seguirme a mí, tome su cruz, o sea, muérase a sus bajas pasiones. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dios es tan sencillo como un niño y tan complejo como el océano. Así de vasto y lleno de secretos. Entonces, mira, es tremendo. Mira, tenemos un mundo exterior y nuestros 5 sentidos nos dan información continua porque nosotros respondemos a los estímulos y entonces empiezan a activar una actividad neuronal tremenda. ¿Qué es lo que acontece? Cuando nosotros empezamos a tener contacto con el Señor y su Santo Espíritu, empezamos a experimentar procesos internos. Ojo aquí. ¿Por qué un hombre como Leví, ojo aquí, Leví, que no solamente era recaudador de impuestos, sino que además de todo, extorsionaba a los romanos y le robaba a los israelitas? ¿Cómo un hombre de estos dejaba esa vida? Justamente devolvía lo que había robado y lo devolvió 4 veces y el resto lo dio a los pobres. Leví tenía avaricia, amaba el dinero. ¿Cómo un hombre de estos
decide dejar todo atrás, tan solo por seguir a alguien que se llama Jesús. ¿Sí se acuerdan de aquella historia? Que Jesús iba caminando y encuentra en un árbol de sicomoro aquel Leví o aquel Zaqueo. Mira, y apenas lo ves, le dice: Zaqueo, baja, que hoy voy a tu casa a cenar. Y este hombre baja pero a todo. Y cuando Jesús llega y empieza a compartir, este hombre se convierte. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes ser o podrás ver a gente que es requete malvada, pero malísima. Entonces, ¿cómo es que esta gente es capaz de convertirse al Señor? ¿Qué pasa? Dios utiliza todo lo que está alrededor del ser humano. Si hablamos de una teología general o natural, vamos a hablar acerca de que Dios utiliza la creación para decirle al hombre: yo existo. Así el hombre sea creyente o no sea creyente. Entendamos eso. Pero luego viene una teología especial, que es la revelación del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos, oímos, palpamos, degustamos. Recuerda, 5 sentidos. Olemos. Los 5 sentidos nos están dando continuamente información acerca del mundo exterior. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos sentidos son extraviados. El enemigo va a poner estímulos erróneos. Y entonces nuestro cerebro nos va a dar información errónea y reacciones erróneas y equivocadas a todo esto. Un ejemplo claro: si a usted le fue mal en el amor, que le decían: móntele los cuernos, un clavo saca otro clavo, dedíquese a la disolución, pásela bueno, está joven. Pero lo que no sabe es que eso finalmente no va a poder llenar los vacíos y que va a dejar unas huellas profundas en la persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos un Dios que nos ama como somos. Y, ojo aquí, que nos ama como nadie nos ha amado. Que nos perdona como nadie nos ha perdonado. Que nos acerca a Él como nunca nadie ha llegado a nuestra vida. Así de especial es la comunión con Jesucristo. Y entonces empezamos a tener unas experiencias tan profundas que, como en el caso de mi conversión, me quitó las ganas de suicidarme de una. Yo no conocía al Señor, me burlaba de las cosas de Dios. Y de repente, solamente sé que recibí paz. ¿Cómo fue eso posible? Hicieron una oración por mí. No entendía. Repetí una oración como un loro repite algo que su amo le está enseñando. Nada más. No la entendía. ¿Cómo fue posible de que recibiera paz cuando quería suicidarme? Ahí llegó el Señor a través del lenguaje, llegando con el logos a mi vida. Y entonces empieza a infundir paz, tranquilidad, amor, gozo. Revisemos un poquito algunas historias bíblicas. Jesús y el endemoniado Gadareno. Cuando Jesús llega, o sea, el logos llega a Gadar, los primeros que salen a recibirle son los demonios que tienen poseído al joven. Y entonces empiezan a hablar. Y entonces arrancan un diálogo en el cual le dicen, se ponen de rodillas y le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo,
que tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no es hora. Ahí está revelando muchas cosas. Y Jesús, ¿qué les decía? Que se marchara. ¿Qué utilizó? El lenguaje. ¿Sí ven lo poderoso? Otro ejemplo. Escucha bien. Jesús con la samaritana. La samaritana ponía todo tipo de obstáculos. Jesús utilizó el lenguaje para llegar a ella y así evangelizarla no solamente a ella, sino a un resto de samaritanos. Y entonces le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a hablar? Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú eres hombre, yo soy mujer. Tú me pides agua a mí, ¿y por qué no la coges tú? Y luego me hablas de un agua viva, que quien beba de ella nunca tendrá sed. Pues entonces yo quiero de esa agua porque ya estoy cansada de venir a traer agua. Entonces le dice, llámame a tu marido, tráeme a tu marido. Le dicen, Señor, yo no tengo marido. Le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Qué utilizó Dios? El lenguaje. ¿Para qué? Para romper todos los esquemas. ¿Para qué? Para hablar proféticamente. ¿Por qué Jesús sabía que esa mujer había tenido 5 maridos y este último, que era el sexto, no era de ella, sino que estaba en adulterio? Y la mujer dice, se me hace que eres profeta. Y entonces esta mujer empieza a creer y Jesús la lleva a través de un lenguaje retórico a reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros empezamos a presentar barreras, ¿no? No, pues que Jesús, no, pues además se murió hace más de 2000 años. No, ese man era judío, ¿yo qué voy a ser judío? Yo soy colombiano. En fin, etcétera. Y llega y empieza a entrar a nuestras vidas. Y empieza a transformarnos. ¿No se daba cuenta o no se ha dado cuenta de que cuando usted inició era totalmente diferente a cómo Dios lo ha venido transformando a través de su palabra? Por eso, he aquí la importancia de poder ser de las personas que nos acercamos a las Escrituras. Dice las Escrituras que el Señor hace sabio al sencillo, y es a través de su palabra. Mire, personalmente he experimentado muchas cosas tan lindas con Dios, pero ha sido a través de su palabra. Cuando uno ha tenido temor, es más, no solamente yo, el mismo rey David dijo, el día en que temo, en ti confío. Cuando estamos pasando momentos difíciles, llega el Señor con aquel Salmo 23 y dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y empieza a hablarnos, y empieza a afirmarnos, y empieza a decir, ustedes pueden descansar en mí. Toda la sabiduría viene del Señor. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, son de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Y acuérdese, lo encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y menciona el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, el espíritu de fortaleza, y así sucesivamente. Mira, continuemos. Escucha bien, cuando Dios empieza a hablarnos, ¿qué pasa? Cuando venimos a los pies de Cristo, recordemos esto, venir a los pies de Cristo. No nos apartemos de Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva. Por eso le recalqué, el Logos es la palabra viva de Dios, la revelación completa de Dios a través de Jesucristo. Más, la palabra con minúscula o las Escrituras son el medio a través del cual el Señor nos va a hablar. Recuerde que hay procesos de comunicación. Un emisor, un receptor. Alguien que habla, alguien que escucha. Los papeles se revierten después.
porque el que escucha va a tener que responder o va a tener que opinar acerca de lo que la persona que está hablando está generando conocimiento, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizan canales y medios. Entonces, se utiliza o el lenguaje escrito o el lenguaje oral, o podemos utilizar la parte semiótica, los símbolos y demás. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros y nos dice, es a través de Jesucristo que voy a transformarlos, es a través de Jesucristo que voy a traer victoria. Pero ¿quién es Jesús? La palabra viva. La palabra discípulo en el hebreo no solo significaba alguien que te siguiera tus enseñanzas, sino que alguien que viviera conforme a lo que tú le estás enseñando. Por eso Dios quiere ser de nosotros verdaderos discípulos, porque hay discípulos que no son verdaderos. Y el mismo Jesús en Juan capítulo 8 les dice a los judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, son fonemas y son grafías que salen de la boca de Dios y que nos están diciendo qué es y cómo es la vida espiritual. Como te dije, hay gente que piensa que está siendo espiritual y entonces entre más se meten con Dios, más amargados vives. Entre más se meten con Dios, no les puede dar una gripa porque entonces ya estaban en pecado. Y así sucesivamente. Y así no son las cosas. Encontramos a un Dios hecho hombre que se cansaba. ¿Cuántas veces menciona en las Escrituras, incluyendo el pasaje de la Samaritana, de que Jesús se sentó un momento a reposar porque estaba cansado? Tenemos un Dios que también, hombre, se impacientaba. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando le trajeron a un joven y no podían sacar a ese demonio, les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de tener que soportaros? Encontramos a un Dios hecho carne que lloró cuando su amigo falleció. Acuérdense, el hermano de María y de Marta. ¿Sí se acuerdan? Entonces, mire, nosotros debemos tener en cuenta esto. Encontramos a un Dios vivo que sintió miedo. En Getsemaní me decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un Dios hecho carne que se estresó tanto que sudó gotas de sangre, el nivel más alto de estrés que puede sentir o pasar un hombre. Luego encontramos en el Salmo 22 un grito de angustia. El primero que arranca diciendo es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, él estaba cargando con todo el pecado del mundo, con toda la ira de Dios encima. Y entonces sale ese grito de angustia. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, es un proceso que debemos vivir paso a paso. Escuche bien, usted no tiene la misma fe que yo tengo, ni yo la fe que usted tiene. De pronto, su fe está más grande que la mía, o viceversa. Escuche bien, debemos entender bien los procesos espirituales y saber en dónde vamos, qué edad espiritual tenemos, pero ante todo, qué nutrición espiritual estamos teniendo. Nadie va a poder crecer si no tiene una buena nutrición espiritual. Entonces, humanamente, para que el cuerpo humano genere músculo, necesita proteínas. Encontramos las carnes, los huevos, algunos frutos secos y granos también. También necesita, para lo que son los huesos, vitaminas y minerales, sobre todo minerales. ¿Dónde los encontramos? En las verduras, a través de las ensaladas y demás. Para subir defensas y más, las vitaminas. La vitamina A nos sirve para poder ver bien. ¿Dónde la encontramos? En la zanahoria y en algunas otras frutas, porque la zanahoria es una verdura. Y así sucesivamente. Los huesos nuestros necesitan para
la absorción del calcio, la luz del sol, que es vitamina D, y esta también nos sirve para subir defensas. Entonces, mire cómo Dios creó todo de una manera impresionantemente sabia. Así también nosotros necesitamos, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, dice, desead pues como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, sino pura. ¿Cuál es esa leche espiritual pura? La palabra de Dios. Entendamos, el problema de la iglesia es un problema bien grande y bien tenaz. Como les dije, este 27 ya sustento mi tesis de maestría. Gracias a Dios me fue muy bien y se ha recibido bastantes elogios por ella. La gloria sea del Señor. Pero la pregunta principal, el problema de la tesis, el problema que formulé es si la predicación está siendo eficaz en los espacios litúrgicos a nivel eclesial. ¿Qué encontramos? Que hay un desconocimiento profundo de la palabra de Dios. Y entonces la gente se alimenta todos los domingos de lo que el líder, pastor, cura, apóstol, evangelista, profeta, como usted quiera llamarlo, viene y le da a la congregación. Y entonces ¿cómo? Escuche bien, y eso está demostrado y lo puede encontrar. Búsquelo en Google y verá que lo va a encontrar. Como gente, como Fray Ezequiel Moreno, en la ciudad de San Juan de Pasto, en el tiempo de la guerra de los 1000 días, declaró y enseñó que matar a un liberal no era pecado. Era cura, sí. Tenía que conocer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Dentro de los 10 mandamientos, dice la Escritura, no matarás. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Que Dios es conservador y no liberal? ¡Qué falacia! Mire lo que encontramos. En la actualidad encontramos, pare de sufrir. ¿Y quién dijo, pare de sufrir? Ni Dios mismo lo ha dicho. También encontramos, trae un diezmo, una ofrenda, y entonces Dios va a abrir los cielos, y entonces aleluya, y te van a llegar a ver casas, carros y más, el sueño americano. Encontramos doctrinas cerradas, como la doctrina de la prosperidad, a la cual le sirvieron muchos de los predicadores famosos de este tiempo contemporáneo. Uno de ellos, de los cuales tuvo que arrepentirse, fue Benny Hinn. Imagínense. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Si nosotros no entendemos esto, erramos y nos perdemos. Siempre debemos estar enfocados en el crecimiento constante en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, de Jesucristo, el Logos. Mire cuán importante es todo esto. ¿Pero qué encontramos? Todos los domingos, predicaciones que manipulan, que se pillan a la gente, que continuamente están motivando y motivando y motivando. Y hay momentos en los cuales son tan difíciles que el mismo Dios se queda callado. Y si no me cree, acérquese al libro de Job. Hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Y Dios qué hizo? Callado. Llegaron los amigos, entre comillas, de Job. ¿Y qué le dijeron? Mínimo pecaste. Vuélvete a Dios. Y al final, cuando Dios habla, les dice, los voy a destruir. Porque ustedes hablaron lo que no era. Mas mi siervo Job habló lo que era. Y van y le piden oración a él. Y hagan un sacrificio. Y si él no ora por ustedes, yo los destruyo.
¿Se ven cómo es el asunto? Entonces nosotros debemos entender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nosotros debemos entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y empieza esos procesos y nos libera. La gente pone los ojos en hombres para que lo liberen. ¿Y por qué no ponemos nuestros ojos en la bendita palabra de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor? ¿Por qué no nos acercamos a las Escrituras? La palabra de Dios trae liberación, trae sanidad, trae restauración. La palabra de Dios nos trae un espíritu nuevo que nos apaciente, que nos sustente. Pero no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar gente, igual que nosotros, que nos puede engañar. Como le dije, yo he escuchado gente que predica y se dice ser apóstol, que son pedófilos, violadores de niños y de niñas. Y entonces, por taparles el pecado, la iglesia deja de ser la iglesia de Jesús para volverse la iglesia del apóstol, o del profeta, o del pastor. Y así no son las cosas. Continuemos. Mira. Vamos a ver. Mira lo que científicamente está demostrado. ¿Qué hace la Biblia en tu cabeza, emociones y en tu mente? Y la base bíblica de esto es Lucas. Escucha bien. Lucas, capítulo 1, versículo 28 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Tenemos la Biblia, ¿por qué no nos acercamos a ella? Mira lo que científicamente está demostrado. La lectura de textos complejos como la Biblia activa diversas regiones del cerebro. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué me está diciendo esto? Bueno, para la gloria de Dios te digo, soy especialista en inclusión. Y usted dirá, ¿cómo así? O sea, ¿que es especialista en que pueda incluir a todo tipo de personas? Sí, pero la especialización mía va más profundo. Se especializa en la rehabilitación de personas en situación de discapacidad. Escucha bien. O sea que me toca conocer bien todas las áreas, a nivel médico, a nivel educativo, sobre todo el cerebro, que es donde se genera la rehabilitación y a través de la rehabilitación en todo el cuerpo físico. Escucha bien. La lectura de textos complejos como la Biblia activa diversas regiones del cerebro, mejorando la función cognitiva. Ahí estamos hablando acerca de la parte lógica, el conocimiento humano, retrasando el deterioro asociado con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Escucha bien. Mire la capacidad y el poder que tiene la palabra de Dios. Pero es que, lastimosamente, se ha perdido el poder semántico y gramatical de las escrituras. ¿Y sabe por qué? Por desconocimiento. ¿Por qué también? Porque estamos ante una sociedad que maneja un relativismo. La verdad es relativa. Pero cuando nos acercamos a Jesús y Él se acerca a nosotros, hasta ahí nos llegan todas las excusas. Las enfermedades se empiezan a ir. Las ganas de suicidarnos se empiezan a ir. Como le contaba hace poco, esa fue mi experiencia. Además, escuche bien, la depresión, la soledad, el insomnio, se empiezan a ir. Entonces, preguntemos, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nos sentimos vacíos? ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a decir lo que está pasando. Que hace falta de que nos acerquemos al Señor. Que nos acerquemos a su Escritura y empezamos a aprender de Él. La lectura regular de la Biblia puede mejorar la memoria, la concentración, reduciendo el riesgo del deterioro cognitivo en adultos mayores, independientemente de su nivel educativo. Por eso dicen las Escrituras que todo el mundo se asombraba,
Jesús estuvo en medio de pescadores, del vulgo, de gente inculta, pero era tan tremendo que aún hasta Pedro se le notaba que había estado con Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ¿por qué hemos satanizado tanto la Biblia? Escúcheme. Antiguamente, ¿cómo era? En los procesos de evangelización que se tenía históricamente, era a sangre y fuego. Primero le preguntaban a la gente, a los esclavos, en un lenguaje que no entendían, que si creían en Dios y en la Virgen. Y si decían que no, ¡pum!, los mataban. El que sigue. Y así sucesivamente. ¿En dónde pasó? En varios países. Entre esos encontramos el Brasil. Imagínense. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Y todo eso está documentado, pero la gente no se acuerda. Antiguamente, ¿qué decían? Que leer la Biblia lo volvía loco. ¿Cómo eran las misas? Eran en latín y en griego, y dando la espalda hacia el público. Eso lo genera la religiosidad. El que te quiere alejar de las escrituras es porque te va a manipular y va a querer obtener de ti dinero, favores sexuales y otro poco de cosas, ante las cuales la palabra de Dios reprocha. Saltemos un poquito más allá en la historia. Martín Lutero, un cura católico alemán, empieza a ver que la curia papal, se había pervertido. Y entonces empezaron a pedir indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Tú podías pecar todo lo que quisieras, pero tenías que dar plata o tenías que dar tierras. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios. En cambio, la predicación de Jesucristo es: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Nadie sin arrepentimiento genuino y verdadero se iba a poder acercar a Dios. Entonces, ¿qué hacían los curas? Solamente delegaban la autoridad de poder predicar a aquellos que eran pertenecientes a la curia papal. El resto, nadie se podía acercar a la palabra de Dios. ¿Sí ven cómo es esto? Hasta que llegó el Señor, se le aparece en plena abadía a Martín Lutero a través de un pasaje de Romanos que dice: el justo, más el justo, por la fe vivirá. Y entonces utiliza Martín Lutero, genera todos estos procesos que venimos hablando, y Martín Lutero saca las tesis, donde divulga y confronta todos esos escándalos de la iglesia, y la gente empieza a abrir los ojos. A lo cual la iglesia empieza a escribir las antítesis. Y más adelante se generaría el Concilio de Trento, en el que el Papa ordena una investigación profunda para ver si era verdad o no lo que Martín Lutero estaba denunciando. ¿Y qué encontró? Que efectivamente sí era verdad. Que los curas se habían prostituido por dinero, habían curas que tenían amantes y demás. Entonces, ¿dónde está la santidad que estaban hablando? Mire cómo es esto también. Esto es bien poderoso. Pero la gente sigue desconociendo la bendita palabra de nuestro Señor. Y es aquí donde nosotros debemos entrar, precisamente para que la gente se acerque voluntariamente, sin nada ni nadie diferente al bendito Espíritu Santo, y empiece a tomar la palabra de Dios. Sin intermediarios, empiezan a leer la palabra de Dios, y el mismo Dios abrirá los ojos de la gente. Dice, la lectura también puede producir procesos y cambios significativos en la vida, como una disminución del 30% en el sentido de la soledad, en el sentimiento de la soledad. Escuche bien, por eso que le decía, esto está científicamente demostrado. También una reducción del 32% en problemas relacionados con la ira,
una caída del 40% en la amargura en relaciones familiares, una reducción del 57% en el alcoholismo y una reducción del 60% en el sentimiento de estancamiento espiritual. Es que en la palabra de Dios está todo. Entendamos. Por eso les digo, Dios es tan sencillo como un niño, pero tan complejo y tan profundo como el océano. Cuando Dios empieza a hablarnos, nos empieza a transformar. Mira, aquí encontramos el cerebro humano. Mira todos los procesos que se dan. Todas esas luces que ven se activan dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque empieza una estimulación neuronal y empieza a mandar estímulos continuos, y entonces viaja del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. ¿A través de quiénes viaja? A través de los axiomas, de las dendritas. Nosotros tenemos 3 tipos de neuronas en el cerebro. Y éramos tan ignorantes y tan ciegos. Porque la ciencia y la medicina ha avanzado lentamente. Antes se pensaba que las neuronas no podían regenerarse. Mas ahora, después de tantos estudios y después de tanta rehabilitación, nos hemos podido dar cuenta que es todo lo contrario. Que si generamos los estímulos necesarios, podemos generar una regeneración a nivel de las neuronas. Y entonces encontramos que éstas pueden surgir nuevamente. Y ahí es donde encontramos, escuche bien, encontramos terapias como la fisioterapia medular, que coge a alguien que está en silla de ruedas y lo pone a caminar. Es posible. Lo realizan en varias partes. Aquí en Cali hay una clínica muy famosa, la del doctor Canencio, que se especializa en eso. Pero escuche bien. Y entonces, todos los procesos comunicativos, los procesos a nivel de la parte de codificación, pensamiento lógico-matemático, el pensamiento emocional y demás. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Como la hilación, la argumentación. En fin, tantas cosas. La creatividad y demás. ¿Pueden resurgir? Claro que sí. Lo que pasa es que la gente, como desconoce, piensan que el parte médico de decirle, usted no va a volver a caminar nunca, hasta ahí llegó. Mas Dios ha generado un desarrollo tan grande que haciendo estímulos, hablamos, por ejemplo, si hablamos de fisioterapia pasiva y activa. Pongamos este ejemplo. La pasiva es usted está tendido en una camilla y un fisioterapeuta empieza a coger las piernas y empieza a ejercitar las piernas, las manos, los dedos, todo. Después pasa a una terapia activa, donde usted ya empieza solo a utilizar sus extremidades y demás. Lo mismo pasa espiritualmente. Nosotros como pastores debemos ser esos instrumentos de Dios, esos fisioterapeutas, esos neurólogos, esos especialistas en inclusión, que van a articular todo el trabajo de los 5 ministerios, el apostólico, el evangelístico, el profético, el de pastor y el de maestro, para rehabilitarte espiritualmente, cognitivamente, emocionalmente y aún físicamente en la presencia del Señor. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, predicar a Jesús. Y entonces, escucha bien, en el cerebro se van a presentar todos estos estímulos y todos estos procesos. Escucha bien. Enfoquémonos en la imagen izquierda, donde dice procesos de codificación y decodificación. El cerebro, aparece ahí un cerebro humano,
aparecen unas luces, que significa que hay una actividad neuronal impresionante. Y en la otra parte, en el otro extremo del cerebro, aparece un resto de fórmulas y demás. ¿Qué pasa? Que en este momento te estoy hablando de parte de Dios y te estoy exponiendo la palabra de Dios. Y entonces, en el proceso que les mencionaba, que pasa del área de Guernica al área de Broca, se generan miles de microimágenes prediseñadas que te van ayudando a entender el mensaje. Y entonces tu actividad neuronal está al 100. Y entonces, en medio de tu depresión, escuchas de que Jesús es el príncipe de paz y que va a traer paz, te trae esperanza y demás. La depresión se empieza a quitar. ¿Por qué? Porque no solamente lo vas entendiendo a nivel cognitivo, sino que a nivel espiritual, los demonios van escuchando y van entendiendo que tienen que irse de tu vida, porque llegó el Hijo de Dios, así como llegó en el tiempo del endemoniado Gadareno. Entonces le dice, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo, que tienes contra nosotros, ¿por qué nos echas fuera? Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces mira cómo es todo este proceso. Y entonces nos va edificando, nos va ayudando, nos va llevando cada día más hacia su presencia. Y entonces va generando nosotros que nuestros vacíos emocionales, espirituales y demás se van quitando, porque va supliendo la necesidad, va siendo suplida por la palabra de Dios, por la presencia del bendito Espíritu Santo. Antes no podíamos vivir sin una botella de alcohol, sin tener gente al lado y demás. Dios empieza a llenar esos vacíos y dice, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y entonces empezamos a encontrar de que ya no necesitamos nada ni nadie alrededor nuestro para no sentirnos solos, sino que atesoramos al Hijo de Dios en nuestro corazón y nos empieza a transformar de tal manera que empezamos a ser llenos de Él. De pronto usted dirá, pero pastor, yo nunca he experimentado eso, pero personalmente yo sí lo he experimentado y te lo digo como testimonio. Solamente necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Lo demás llegará como añadidura. Pero cuando tenemos a Jesús, nos equilibra completamente. Mire lo complejo que es este tema y lo profundo. Pero mire cómo Dios va explicando de una manera tan sencilla, utilizando mi vida, un lenguaje sencillo, pero también complejo. Un lenguaje técnico y un lenguaje de vulgo, donde podemos entender las cosas. Mira, escucha bien. Jesús siempre nos va a llevar a ese madero, a su sacrificio. Nos va a decir, arrepentidos. Jesús ama al pecador, mas aborrece al pecado. Y recuerda lo que dijo. Escucha bien lo que te voy a decir. Recuerda lo que dijo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está en el libro de Mateo, y no solamente en el libro de Mateo, sino en todos los sinópticos. Están Mateo, Marcos, Lucas, y dirás, ¿qué es sinóptico? Que son parecidos. Estos fueron tomados del libro de Marcos, que sirvió como fuente Q para poder ellos extraer lo que el maestro decía. Pero cada uno de los evangelios nos da una visión diferente. Y el que no es sinóptico es el libro de Juan, el evangelio de Juan, que nos va a mostrar este evangelio de los signos, o sea, de las señales que Jesús hizo. Nos va a enseñar a un Cristo de carne y hueso, que nos entiende, nos comprende, y que lo único que quiere es llevarnos a la presencia de Dios. Entonces, mire, todo esto va edificando nuestras vidas. Y Él, el Maestro, nuestro Maestro Jesucristo, es el que da la sabiduría
y pone las palabras para poder predicar sus escrituras, para llevarnos a Él, que está con los brazos abiertos, diciéndonos, hijitos, bienvenidos, cuánto los extrañé, los amo mucho, los perdono, vengan, déjenme restaurarlos, déjenme restituirlos, déjenme ayudarles. Entonces mira, todo esto nos va transformando, nos va poniendo paz, tranquilidad, amor, nos va llenando de Él y nos va llevando hacia Él. Es algo poderoso. El Evangelio. Mira la Escritura y mire cómo salen esas letras doradas. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué significa la palabra Evangelio? El Evangelio es el anuncio central del cristianismo, significado en griego, hebreo y arameo. En griego, Evangelion significa buena noticia o buen mensaje, y se utiliza para referirse a las noticias victoriosas o anuncios importantes del emperador. En hebreo, eso se encuentra en contextos de victoria, liberación y salvación. En arameo, el equivalente es asabar, a una forma del verbo basar, que se relaciona con anunciar buenas noticias. Y eso es lo que empieza. El Señor empieza a hablar y le empiezan las palabras a fluir, y empieza a sanarnos y empieza a restaurarnos. ¿Por qué? Porque todo lo resume en un versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no está discriminando a nadie. Jesús es totalmente inclusivo. Jesús está diciendo, ¿quieren venir los homosexuales? Vengan a mí, y yo me encargo de ellos, y los restauraré y los sanaré. ¿Quieren venir a mí? La gente que ha sido menospreciada, vituperada, vengan a mí. ¿Quieren venir a mí? Los poderosos de la tierra, vengan a mí. ¿Quieren venir a mí? El que quiera venir a mí, el cansado, el trabajado, el turbado, venga a mí, que yo lo haré descansar, porque yo no los juzgo, yo quiero bendecirlos, los amo y los voy a limpiar de todo tipo de pecado. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.